Amado Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Bendecimos tu nombre. Reconocemos, Señor, que es por ti que estamos hoy en este lugar, Señor, en este día. Te damos gracias, Señor, porque tú has tenido a bien el preservarnos la vida el día de hoy, Señor. Te damos gracias porque nos permites escudriñar tu palabra, porque nos das la oportunidad de iniciar el día, Señor, en tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos sostienes, porque tú eres el fundamento de nuestra fe, porque tú eres quien nos sustenta cada día, Señor, en todo momento. Y porque tú eres finalmente, Señor, quien nos llevará a tu misma presencia. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder no solamente conocer, sino comprender la importancia que tienen cada una de estas cosas en nuestra vida, Señor. Que no estamos cimentados en arena, Señor, en bases que no son firmes, sino que tenemos la certeza, como dice tu palabra, de estar sustentados en la roca que es Cristo, una roca inamovible, Señor, una roca fuerte, una roca, Señor, que no será jamás removida. Y te damos gracias, Señor, porque hemos entendido que no únicamente nuestra fe, sino nuestra vida, Señor, está sustentada, fundamentada en ti. Y mientras nosotros, Señor, permanecemos en ti, no hay absolutamente nada, ni nadie, Señor, que nos puede tocar. Bendecimos tu nombre, Señor, te damos gracias a ti por tu palabra, Señor, por infundirnos esta confianza, Señor, porque ahora podemos creer en un Dios real, en un Dios que resolvió el problema más grande del ser humano, que era el pecado, Señor. Y al entregarnos a Cristo, tu palabra dice que juntamente con Él nos das cualquier cosa, Señor. Permite que nosotros podamos entender que lo más importante en nuestra vida es el hecho de que tenemos esta ancla firme en nuestra fe, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos escudriñando las evidencias que hay acerca de la resurrección de Cristo, entendiendo que esto es uno de los pilares fundamentales para nuestra fe. Como dice Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Pero gracias a Dios que los pilares en los cuales están fundamentada nuestra fe son, como hacíamos una oración ahorita, pilares firmes. No estamos creyendo o no tenemos una fe como tantas veces se ha pensado, no una fe a ciegas, sin fundamentos, sino que hemos ido viendo cómo cada una de las cosas que el Señor nos pide que creamos son cosas de las cuales hay amplia evidencia y que nosotros podemos tener entonces la certeza de que verdaderamente, así como Cristo vino a esta tierra y no hay lugar a dudas de quién es Él, así como el Señor entregó su vida en rescate por nosotros, porque era necesario así cumplir con toda justicia de Dios, de la misma manera podemos tener la certeza de que Él resucitó y de que, como dice la palabra de Dios, Él se encuentra ahora al lado del Padre. Entonces, vimos algunas teorías o argumentos que hay en contra de la resurrección y hemos estado viendo tres pruebas contundentes que derriban todos estos argumentos. El primero que vimos fue la veracidad, perdón, acerca de la muerte de Cristo, para entender que no fue únicamente un desmayo, no fue únicamente una simulación, sino que toda la evidencia histórica es contundente en relación a que todo por lo que Cristo pasó, no únicamente la crucifixión, sino todos los azotes,
los golpes que se le dieron previamente lo pusieron ya en una condición eh, física y de salud bastante deteriorada. Por lo tanto, al momento en el que el soldado romano mete la lanza en el costado de su cuerpo y finalmente lo que sale es agua y sangre del costado de Cristo, lo único que hace es corroborar el hecho de que él ya estaba muerto, algo que no podía haberse fingido de ninguna manera. Y esto pues establece la realidad histórica, vuelvo a repetir, acerca de la muerte de Cristo, ¿sí? Posteriormente tenemos otra realidad que es el hecho de que la tumba estaba vacía y aún permanece vacía, ¿de acuerdo? Eso pues sin duda establece un precedente en comparación con cualquier otra ideología, religión, creencia, secta o cualquier cosa que haya en el mundo, porque todos los líderes de estas sectas, pues podemos nosotros encontrar que murieron y que se encuentran aún pues en sus tumbas. Sin embargo, la única persona que después de morir dejó la tumba vacía es Jesucristo. Y eso lo sitúa en un lugar que no tiene ninguna comparación, ¿sí? Con esto, una de las cosas que comentamos es que él sienta el precedente acerca de que él era quien dijo que era, es decir, Dios mismo. Y por último, vamos a revisar el día de hoy lo referente a las apariciones, y esto también como algo importante. ¿Por qué? Porque la tumba podría estar vacía y podrían en ese sentido seguirse sosteniendo algunas de estas teorías de los escépticos que dicen, bueno, es que el cuerpo fue robado, es que el cuerpo fue tomado de esa tumba y llevado a otra tumba y por lo tanto está vacía, y una serie de suposiciones que podrían generar alguna duda si no es por el hecho de que Cristo no únicamente, como demostramos, murió, sino que además Él se presentó. Entonces, algo que podemos saber con certeza es que nadie, absolutamente nadie, presenció como tal la resurrección de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando Cristo fue puesto en la tumba, nadie se quedó ahí junto a él que viera que él pues se levantara, se incorporara, que quitara de él todas estas vendas o todos estos trapos mortuorios para que se pudieran dar cuenta en realidad que era él quien se estaba levantando. Eso es una realidad. Eh, y esto pues es un argumento que algunos escépticos han tratado de utilizar mencionando pues que entonces no hay una realidad. Sin embargo, en ese sentido, algo que nosotros debemos entender es que cuando hablamos acerca de ciencia, todo está centrado en causa y efecto. Por ejemplo, ninguno de nosotros hemos visto a los dinosaurios, sin embargo, estudiamos los fósiles como prueba de que existieron, ¿sí? Probablemente no sepamos cómo es que da inicio una enfermedad. Sin embargo, lo que se estudia o lo que se puede ver son sus síntomas. Más cuando hablamos, por ejemplo, de infecciones como el tipo de la que actualmente está en boga, ¿sí? Pues es muy difícil que alguien pueda tener acceso a tecnología lo suficientemente desarrollada para decir, yo ya pude ver, perdón, el virus. O sea, el ver el virus es algo que solamente unos cuantos pueden decir que tienen acceso. Sin embargo, nosotros podemos saber que este virus está en la actualidad causando una problemática porque vemos a mucha gente pues contagiada, que presentan ciertos síntomas que son descritos por la medicina. Lo mismo ocurre muchas veces con los crímenes, aunque no sean presenciados
Muchas veces al ordenar la evidencia que hay después del hecho, se puede, al construir esta evidencia, pues llegar a ciertas conclusiones que son confiables por la manera en que se estructura. Y en ese mismo sentido, aunque no hubiera habido ningún testigo ocular que presenciara, vuelvo a repetir, el hecho de la propia resurrección, si nosotros tenemos al Señor Jesucristo y sabemos en primer lugar que Él murió, como ya lo hemos revisado, y en segundo lugar, podemos nosotros establecer el hecho de que Él se presentó vivo después de su muerte a más de una persona, vamos, desde una sería ya tener un testigo, ¿no? Sin embargo, bíblicamente vamos a ver que tenemos más de una persona que presenciaron a Cristo vivo después de que era un hecho contundente que él había muerto, pues entonces tenemos realmente el caso ganado porque normalmente los muertos no hacen eso. Es decir, los muertos no se aparecen y me refiero a una aspecto físico que haga esta evidencia contundente. Hay mucha gente que en un momento puede decir, es que a mí sí se me apareció como en un sueño algún familiar que murió, o que han tenido visiones y una serie de cosas, lo cual quizá hoy la ciencia diría que son tal cual los sueños o alucinaciones. Sin embargo, vamos a ver también cómo esta teoría de la alucinación no es válida por el simple hecho de que esto ocurrió no solamente a una persona, sino a muchas y en diferentes contextos, lo cual pues permite que entendamos que no se trataba de esta condición. Entonces, vamos a ver en primer lugar lo que hemos venido leyendo y que es pues la base fundamental acerca de la creencia de que Cristo resucitó y que lo hemos leído en Primera de Corintios capítulo 15, lo leíamos ayer, del verso 3 al verso 8. Y dice así, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y decíamos que esta parte, en el contexto que lo está señalando Pablo, siendo él un erudito, estudioso de las Escrituras, lo que estaba haciendo al hablar aquí es hacerles ver a la gente de su propio pueblo, es decir, a los judíos, el hecho de que todo lo que aconteció con Cristo Jesús era en cumplimiento a lo que había sido profetizado cientos e incluso miles de años antes por la Torá, lo que se conoce como la ley de Moisés, y por los profetas o los Neviim, ¿de acuerdo? Verso 5 dice, y que apareció, y nos vamos a centrar en esto, que apareció a Cefas, recordemos que Cefas es el nombre arameo para Pedro, y después a los 12, refiriéndose a los discípulos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después dice, apareció a Jacobo. Aquí está haciendo referencia al hermano de Jesús. Después a todos los apóstoles y al último de todos, dice, como un abortivo, me apareció a mí, refiriéndose pues esta aparición de Cristo que él experimentó de manera personal. Dice que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Bueno, entonces está haciendo mención aquí en esta escritura. Recordemos que está en el contexto de una predicación que él está haciendo a un grupo numeroso
Y cuando él menciona aquí que se apareció a más de 500 hermanos a la vez, dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Esto quiere decir que muy probablemente de la gente que le estaba escuchando hubiera algunos que pues también habían sido testigos oculares de la resurrección de Cristo, o sea, propiamente de que Cristo les había aparecido. Y en ese sentido, el hecho de que él mencionara que muchos viven, pues era como una invitación a que ellos mismos, en caso de que lo estuviera diciendo una falsedad, pues pudieran levantarse y decir, eso que tú mencionas no es verdad, ¿no? Sin embargo, no tenemos ningún registro acerca de ello. Ahora, lo que vamos a hacer es escudriñar en la palabra de Dios, y les voy a ir dando los versos, de donde se refieren justamente estas apariciones que hace el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a dar inicio en Juan capítulo 20, versos 10 al 18. Juan capítulo 20, versículo. Voy a leer desde el 11, perdón. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. ¿Sí? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Es decir, el mismo día por la noche el Señor Jesús se presenta ante sus discípulos. Verso 20, y cuando les había dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Porque es importante lo que hace mención aquí Juan, no únicamente de que el Señor Jesús les está apareciendo, sino de que además les está mostrando las manos y el costado. Esto hace referencia a que les estaba mostrando, ¿sí? Pues las heridas que en un momento dado todos ellos habían atestiguado que habían sido hechas en su cuerpo al morir. Verso 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, dice, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres les son retenidos. ¿De acuerdo? Entonces, vemos aquí la aparición que hace en primer lugar a María siendo muy temprano, cuando ella va a la tumba, y en segundo lugar vemos cómo se aparece también a sus discípulos ya por la noche de ese mismo día, ¿sí? Voy a seguir leyendo sobre este mismo capítulo. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto.
Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Este es un relato interesante. Bueno, en primer lugar, pues no deja bien parado a Tomás, pero sobre todo y más allá de eso, creo que es importante entender que, bueno, así como él, pues muchas personas en un momento dado deben haber sido en aquel tiempo, como lo son ahora, escépticos acerca de la resurrección de Cristo. Después de todo, pues no todos los días se levanta una persona de la tumba, ¿cierto? Por lo tanto, este relato cobra una importancia adicional porque vemos cómo Cristo lo que hace justamente al presentarse ante él es permitirle tener acceso a esa evidencia que él mismo decía necesitar para poder creer. Verso 26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Algo interesante de este verso es cómo el Señor Jesús, aún estando las puertas cerradas, puede ponerse en medio de ellos, es decir, cruzar esas puertas y hacerse visible a ellos. Es algo pues que evidentemente no ocurre con nuestros cuerpos limitados, vamos a decirlo de esta manera, ¿sí? Lo que nos hace también entender que ya para este punto el cuerpo que Cristo tenía era un cuerpo glorificado. Algo interesante también es que han pasado 3 días después de todo lo que vivió Cristo, ¿sí? Y si nosotros pensáramos únicamente en términos humanos, 3 días muy probablemente no hubieran sido suficientes para que Cristo, siendo únicamente un ser humano, se recuperara de todas las lesiones que habría sufrido. Muchas veces nos cortamos, nos pegamos y una lesión en la piel tarda no menos de una semana en poderse restaurar. Sin embargo, nosotros, vuelvo a repetir, podemos ver aquí, sí, que ya el Señor tiene un cuerpo glorificado porque hace cosas que un cuerpo natural, un cuerpo humano no puede hacer, como es esto de pasar a través de las puertas, por ejemplo, ¿no? Verso 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sí? Verso 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero fíjense qué bonito, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿Ok? Entonces aquí vemos, van por lo menos 3 apariciones diferentes en distintos tiempos. Vamos a seguir leyendo aquí mismo en Juan antes de pasar a otro evangelio. Capítulo 21 dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Aquí vemos a Cristo haciéndose manifiesto a ellos en un lugar público donde muy probablemente no únicamente estaban sus discípulos. Y se manifestó, dice, de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y no la podían sacar
por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Esta es una pesca milagrosa porque, bueno, ellos, dice la palabra de Dios que estuvieron intentando pescar toda la noche y prácticamente ya venían de regreso. Y pues los pescadores saben que el lugar, digamos, más adecuado para encontrar peces no es cerca de tierra, sino ir mar adentro. Entonces ellos ya venían de regreso, ya venían cabizbajos porque no habían logrado pescar nada y vemos que es una pesca milagrosa por el hecho de que el Señor Jesús les dice, nuevamente como la primera vez cuando los conoció, que echaran su red, ¿sí? Y entonces dice que venían arrastrando la red de tantos peces que traían. Verso 9 dice, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Jesús les dijo, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Sí? Después aquí viene el relato acerca de cuando Cristo tiene esta conversación con Pedro para restaurarle por el haberlo negado. ¿Ok? Y bueno, con eso cierra este capítulo. Me voy a ir hasta el final. Juan, verso 24 del capítulo 21 dice, este es el discípulo que da testimonio hablando de él mismo. Y de estas cosas dice, y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran, dice una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Sí? Tenemos aquí ya 4 manifestaciones. Vamos a Mateo capítulo 28. Y vamos a leer del verso 8 al 10. Aquí no habla únicamente de María, como en el caso de Juan, perdón. ¿Mateo qué? Perdón. 28, Ajá, 8 al 10. gracias. No hay de qué. Les decía que aquí no únicamente hace referencia a María, sino que habla acerca de varias mujeres. Voy a leer desde el verso 1 para que tengamos este antecedente. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. En el verso 8 dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Sí? Lo que vemos aquí es que cada uno de los discípulos que escriben los evangelios tienen ciertas diferencias o hacen referencia a ciertas cosas en cada uno de estos escritos, ¿no? Hay quienes han mencionado que estas son contradicciones, porque bueno, ¿cómo es que aquí Mateo refiere que eran varias mujeres cuando Juan solamente habla de María?
Sin embargo, lo que nosotros podemos ver en esto, más que pensar que es una contradicción, lo que vemos es que eh, se van complementando los textos, de tal manera que uno de los discípulos nos puede señalar que en este punto no fue únicamente María quien vino a visitar el sepulcro, sino que efectivamente fueron un grupo de mujeres, ¿sí? Aquí nos está solamente mencionando a dos, a María Magdalena y a otra María, ¿sí? Ahorita vamos a ver en otra porción parte de esto mismo y nos vamos a dar cuenta que pues hay estas variaciones, insisto, que lo que hacen es complementar el texto. ¿Ok? Vamos a ir ahora a Lucas. Bueno, antes, perdón, de pasar a Lucas, vamos a leer aquí mismo en Mateo, del verso 16 al 20. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí vemos que están en el monte, en Galilea, donde el Señor les había indicado. O sea, esto habla de que había una indicación previa de Cristo de que se iba a encontrar con ellos en el monte de Galilea. Si nos damos cuenta en Juan, en una de las ocasiones que leímos, habla acerca de que ellos estaban en un lugar cerrado, puesto que hace mención de que las puertas estaban cerradas y aún así Cristo se hizo presente. Otra ocasión fue en el mar, aquí vemos que es en el monte, ¿sí? Cuando les da la gran comisión. Este es el Monte de los Olivos, como ahorita vamos a revisar en otra porción. Ahora sí vamos, por favor, a Lucas. Vamos al capítulo 24. Y vamos a empezar a leer en el verso 13. Que también pues es una porción que ya hemos leído antes. Dice así, y aquí dos de ellos, hablando de dos discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿De acuerdo? Vemos cómo él se presenta con ellos, vienen platicando, pero ellos no se dan cuenta de que es Cristo hasta que ya entrada la noche, él dice la palabra que finge que va a ir un poco más lejos y finalmente lo que ocurre es que ellos lo invitan a quedarse. Y vamos a leer en el verso 30, donde dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Sí, esto habla también de que fue algo que ocurrió de inmediato, o sea, no dice se despidió, sino que de inmediato, cuando ellos se dieron cuenta que era él, de pronto él ya no estaba. El verso 32 dice, y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Okay, vamos a ir un poquito más adelante aquí en Lucas 24. En el verso 36, donde dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu,
Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu, y este verso es súper importante, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Decíamos que una de los argumentos que se ha dado, una de las teorías falsas ha sido que la resurrección de Cristo únicamente fue espiritual. Pero también explicábamos que en términos del pensamiento judío, una resurrección no podría darse únicamente a nivel espiritual. Es importante también el cuerpo como parte del individuo, sí. Entonces aquí lo que hace el Señor es establecer que ellos no estaban únicamente teniendo visiones, o que no únicamente estaban viendo un espíritu, sino que Él se estaba presentando de manera corporal ante ellos, ¿sí? Diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá, la ley de Moisés, en los Neviim, los profetas, y en los Ketubim, en los Salmos, es decir, toda la Tanaj. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. ¿Ok? Después, en el verso 50, dice, lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Esto también es impresionante, ahorita lo voy a retomar, pero vamos a ver cómo es el cambio de actitud de sus discípulos después de haber experimentado la resurrección de Cristo. Antes de que Cristo se presentara a ellos, la palabra de Dios hace mención en varias ocasiones de que ellos estaban atemorizados, de que estaban escondidos, no querían salir. Y sin embargo, a partir de esta situación, lo que leemos en este versículo es, dice que ellos estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Cambió completamente la actitud de ellos. Vamos a leer ahora en Marcos, capítulo 16. Y vamos a leer desde el verso 1 también, cuando dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, aquí ya vemos que hay una tercera mujer, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? También hacemos mención de esto, ¿no? Era una piedra muy pesada. Ellas eran tres mujeres, se preguntaban quién se las iba a remover. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis, a Jesús de Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo.
Verso 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron, ¿no? Entonces, vemos que no fue únicamente Tomás el que no lo creyó, sino que en principio ninguno de los discípulos lo creía. Verso 12 dice, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Está hablando de los que iban a Emaús. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun ellos creyeron, ¿sí? Finalmente, verso 14, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habrían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Vemos aquí entonces cómo fueron varias las ocasiones en las que el Señor se presentó a sus discípulos. Por último, vamos a leer lo que narra Hechos capítulo 1, versos 4 al 9. Y dice así la palabra de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. Me voy a ir un poquito antes para que veamos de qué nos está hablando, ¿sí? Ok. Dice, verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba, hablando acerca de Jesús, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas, fíjense la frase que utiliza aquí, pruebas indubitables, pruebas que no dejan lugar a duda, eso es lo que significa esta palabra, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. También mencionábamos que no fue que únicamente se les apareció durante el día de su resurrección y no lo volvieron a ver, sino que dice la palabra que fueron 40 días. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, verso 6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, ¿para qué? Me seréis testigos en Jerusalén, primer lugar, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esta fue la última ocasión en la que los apóstoles ven al Señor Jesucristo cuando asciende al cielo. Les decía, no solamente es el hecho de que se les presentó en tantas ocasiones, y no únicamente a ellos, sino que como menciona la palabra de Dios, seguramente llegó a algún sermón donde se habían reunido un grupo importante de personas, por lo cual dice que llegaron a verlo hasta 500 personas a la vez. Acontecimientos que no fueron desmentidos en ningún momento por ninguno de los presentes. Pensemos que una de las evidencias también más importantes, más contundentes a favor también de la resurrección de Cristo, no es únicamente el hecho de que lo vieron y que pues ellos hubieran podido muy bien seguir su vida como la
tenían una vez que Cristo había muerto, muchos de ellos regresaron a sus antiguos lugares, a sus casas, a hacer muy probablemente, como vemos que ocurrió con Pedro, se regresaron a ser pescadores, sino que lo que vemos es que el hecho de que Cristo les apareciera fue también para darles una indicación muy clara. Y con esa indicación cambió radicalmente la vida de estas personas. Lo que es un hecho es que esta realidad de la resurrección tuvo un profundo impacto en la vida de los discípulos. De cobardes y temerosos se transformaron en predicadores valientes, la mayoría de los cuales sufrió persecución. E incluso cuando nosotros estudiamos la historia, nos damos cuenta que todos ellos experimentaron muertes atroces por defender la verdad que predicaban. Y si nosotros en ese contexto pensáramos que ellos no tenían como la certeza de que lo que ellos estaban predicando fuera verdad, fuera una realidad, pues hubiera sido tonto que dieran su vida por ello. Es más, ni siquiera lo habrían hecho. Porque si una persona está predicando algo en lo que no tiene certeza, seguramente no va a estar dispuesto a dar su vida por eso. Sí. Yo no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, pero al escuchar historias como la del documental que en un momento dado nos recomendaron de la locura de Dios, y vemos personas en el mundo dispuestas por dar su vida por Jesús, por su causa, porque el Evangelio se siga predicando. Yo muchas veces me he preguntado, ¿qué haría yo en el lugar de una de esas personas? O sea, ¿realmente yo estaría dispuesta a dar mi vida? Y siendo franca, durante mucho tiempo, yo sentí un gran temor. Yo decía, ojalá yo nunca me encuentre en una situación así porque soy tan cobarde y quizá tengo tantas dudas yo misma que no sé si yo estaría dispuesta a hacerlo. Pero lo que he entendido es que la única razón por la cual nosotros vamos a tener el valor de entregar nuestra vida por el mensaje de Cristo es que en nosotros mismos ese mensaje haya hecho una transformación. Es la única manera. Ninguno de sus apóstoles, antes de haber visto a Cristo resucitado, estaban dispuestos a dar su vida. Fíjense, tenemos a Pedro diciéndole, Señor, que esto no te acontezca. Y cuando Jesús les dice que él va a ser llevado y que lo van a matar, él dice, mi vida misma pondría yo por ti. Y así somos muchas veces nosotros los cristianos, ¿sí? Nos es fácil decir ciertas cosas. Yo pondría mi vida por Jesús. Sin embargo, lo que vemos, la realidad en Pedro es que cuando Cristo es llevado, él empieza a seguirlo desde lejos y el Señor Jesús le anticipa, le dice, tú me vas a negar 3 veces. Y cuando Cristo está siendo interrogado en el Sanedrín y Pedro se encuentra en el patio junto con unas personas y estas personas se acercan y le dicen, tú eres uno de ellos. Él niega y él dice, no, yo ni los conozco. No, claro que sí, tú andabas con ellos. Y vemos cómo, pues lo que el Señor le había profetizado se cumple. De tal suerte que cuando canta el gallo, la palabra de Dios dice que Pedro, recordando las palabras de Cristo, lloró amargamente. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que probablemente él tenía una buena intención, diciendo que daría su vida por Cristo, pero la realidad es que él era cobarde. Y no solamente él. Repito, vemos a todos sus discípulos una vez que Cristo
es crucificado, los vemos escondidos, con temor, por supuesto. Se preguntaban, bueno, si a él lo mataron, ¿qué va a hacer ahora de nosotros? Sin embargo, lo que hace un cambio radical en la vida de cada uno de estos hombres es el hecho de ver a Cristo resucitado, ver que no hubo poder que pudiera mantenerlo en la muerte. Y ese poder que levantó a Cristo de la cruz es el mismo poder que él impartió a sus discípulos cuando dice que les impartió el Espíritu Santo. Entonces, a partir de ahí nosotros vemos una vida transformada. Ellos pueden levantarse y empezar a predicar con valor acerca del Evangelio, de la muerte y la resurrección de Cristo para perdón de pecados. Esta repentina osadía y valor es un cambio enorme que requiere una explicación. Vamos a considerar a la luz de la palabra, ¿sí?, lo que les estoy comentando. Acompáñenme a leer Mateo 26, 56. Dice, esto es cuando Cristo justamente está siendo arrestado y dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. Marcos 14, 50. Dice básicamente lo mismo. Entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. Durante el juicio de Jesús, mencionamos, Pedro lo negó 3 veces. Dijo que ni siquiera lo conocía. Esto lo encontramos en Marcos 14, 66 al 72. Y solo voy a leer el final, el verso 72. Dice, el gallo cantó la segunda vez, y entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Después que Cristo fue crucificado, los temerosos discípulos se escondieron en el aposento alto y cerraron la puerta con llave. Es lo que leímos en Juan capítulo 20. Verso 19. Que dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, habían pasado 3 días desde la crucifixión de Cristo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Estos discípulos incluso se mostraron escépticos, como leímos, la primera vez que escucharon que Cristo había resucitado. Uno de ellos no quiso creer hasta que personalmente tocó las heridas de Jesús. Otros salieron corriendo a la tumba para ver y verificar que efectivamente lo que las mujeres decían era cierto. En cosa de unos días, algo pasó que cambió completamente a este grupo de seguidores miedosos. En una banda de hombres valientes que estaban dispuestos a enfrentar una vida de sufrimiento por la causa de Cristo. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que transformó a estos seguidores de Cristo en verdaderos creyentes? La única explicación que tiene sentido es la realidad de Cristo resucitado. No podemos decir que fueron los sermones de Cristo
los que hicieron el cambio, aunque ciertamente la palabra que él les hablaba iba haciendo cambios en la vida de ellos. No fue la muerte en un momento dado que hizo que ellos adquirieran ese valor, aunque ciertamente la muerte de Cristo les trajo redención como a toda la humanidad. Pero fue el hecho de que Cristo hubiera resucitado lo que hizo que ellos tuvieran el valor de levantarse y predicar el evangelio del Señor. Esto que ocurrió con ellos es válido todavía para nosotros. Así como los primeros discípulos, también nosotros podemos confiar en la salvación eterna que tenemos en Cristo, porque existe suficiente evidencia que nos muestra que el registro de lo que Él hizo por nosotros es absolutamente verídico. Hebreos capítulo 10, versos 19 al 22. Dice lo siguiente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Recuerden que nuestra fe está impuesta en Dios, no porque nosotros seamos muy picudos y tengamos una super fe, sino porque entendemos que fiel es Dios que lo prometió. Y considerémonos, dice unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando nosotros entendemos que la resurrección de Cristo es un hecho históricamente comprobable, que todo lo que el Señor habló, incluso todo lo que fue profetizado acerca de Él, es algo que efectivamente ocurrió, nosotros entonces podemos tener una nueva perspectiva de la vida. Les decía, el hecho de entender que Cristo resucitó y que Él ahora está con el Señor, es la esperanza más poderosa que nosotros tenemos como hijos de Dios. Eso da un nuevo sentido a nuestra vida, porque entendemos lo que dice la palabra de Dios, que aún las tribulaciones que nosotros vivimos en el tiempo presente son leves y momentáneas comparadas con el gran peso de gloria que nos espera cuando nosotros estemos en la presencia del Señor. Y esa es nuestra esperanza, que un día le veremos, que un día estaremos con Él. Eso hace que todo en esta vida cobre una trascendencia, porque también podemos entender que las personas con las que nosotros convivimos día a día son seres eternos, son seres espirituales, y entendemos la importancia de compartir el evangelio para que no se pierdan, sino para que al igual que nosotros, ellos puedan tener una esperanza de vida que va más allá de este mundo. Amén. Pues vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta o comentario. Bien, vamos a orar entonces. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor.
Gracias por confortarnos, gracias por confirmar nuestra fe, Señor, en ti. Gracias, Señor, porque tenemos un sustento fuerte, como decíamos, una roca firme que es Cristo mismo, que es nuestro fundamento, Señor, que es esa piedra angular sobre la cual está cimentada, dice tu palabra, todo el edificio que somos cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por la realidad que es tu vida, tu muerte y tu resurrección. Gracias porque podemos confiar en tu fidelidad, Señor, en que cada promesa, Señor, que está en tu palabra es un ancla, Señor, firme para nuestra vida, Señor, en que tú eres un Dios fiel, un Dios que nos sustenta en amor, en bondad. Y aunque haya tantas circunstancias, Señor, que a veces no entendemos, aunque ocurran tantas cosas a nuestro alrededor o en nuestra propia vida, Señor, que podamos nosotros entender que nuestro fin, Señor, no está aquí, que las cosas en esta tierra son temporales, van a pasar, pero que tu palabra, que tu promesa, Señor, es eterna y no pasará hasta que se haya cumplido plenamente. Gracias, Señor, por esa certeza. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, y en estos días, Señor, en los cuales nosotros traemos a memoria lo que tú has hecho, Señor, recordamos con esperanza, recordamos con gratitud y en santidad, Señor, para poder estar en tu presencia, Señor, para poder ser dignos de entrar, Señor, a ese lugar santísimo al cual tú abriste, Señor, el camino. Bendito eres por siempre, te adoramos, Señor. Amén.